Gracias a Dios vimos en la primera hora la naturaleza y el propósito del cuarto mandamiento. Si Dios quiere, en esta hora veremos el cambio de día y las aplicaciones prácticas del cuarto mandamiento. Amén. Dice Isaías 56, versículo 1 y versículo 2. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque ya nos has permitido que leamos tu palabra, que levantemos oraciones hacia ti, Señor, que te cantemos. Te damos gracias porque ahora nos permites que la proclamemos. Te pido, Padre, que me ayudes, Señor, que me ayudes con tu Santo Espíritu a ser claro, y ayuda a mis hermanos también a estar atentos, y sobre todo que tu palabra quede afirmada en nuestros corazones y que nos mueva a obediencia y a santidad, Padre. Y gracias te damos por este día precioso que nos has regalado, por el día del Señor, como veremos, por el día más importante de la semana. Gracias, Señor, te damos y ponemos este tiempo en tus manos por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Pues el día del Señor, mis hermanos, como veíamos en la primera hora, es el día más importante de la semana. Lo que el sol es a los planetas, lo es el día de reposo a los demás días de la semana. Dios lo bendijo y lo santificó. Dios bendijo el día de reposo. Él puso su favor especial sobre esta porción de tiempo para beneficio de nosotros, para beneficio del hombre. Dios lo santificó, Dios lo apartó, Dios lo separó. Ya no es un día común y corriente. Dios lo santifica y lo aparta para el servicio y adoración a Dios. Y Dios nos da el mandato de guardarlo, de apartarlo para un uso santo. Si usamos este día de reposo planeado para nuestras actividades seculares, aunque estas actividades sean lícitas en cualquier otro día de la semana, si lo hacemos para eso, en el día de reposo estaremos pecando, estaremos profanando el día de reposo. Dice Isaías 56:2, bienaventurado el hombre que guarda el día de reposo para no profanarlo. Bienaventurado, muy bendecido. ¿Qué tan importante, mis hermanos, será para nosotros tener la plena seguridad de que lo estamos adorando en el día que Dios bendijo y que Dios santificó? ¿Verdad? Es muy importante. Y supongamos, ¿verdad?, por un momento que el día de reposo siguiera siendo el sábado. Entonces la pregunta sería, ¿por qué estamos hoy congregados y no en el sábado? Si en el sábado Dios sigue dando de su bendición especial, nosotros queremos, ¿verdad?, recibir esa bendición especial. Si el día de reposo siguiera siendo el sábado, nosotros tendríamos que reunirnos ¿cuándo? El sábado. Pero sabemos, ¿verdad?, que en el día de reposo, que es el domingo, como veremos hoy, con toda la evidencia que veremos hoy, es el día en que Dios derrama su bendición especial sobre nosotros. Su bendición espiritual sobre nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Es el día que cuando su palabra se expone, el Señor la aplica de una manera distinta a nuestras vidas. No quiere decir que no podemos reunirnos, estudiar la palabra entre semana como lo hemos hecho. Pero el día del Señor, como dije, es el día más importante de la semana. Lo que el sol es a los planetas, lo es el día de reposo a los demás días de la semana, para que nos quede bien grabados. Entonces ese día hay una bendición especial y tenemos el mandato de congregarnos en el día de reposo. Como sabemos, hay grupos religiosos que guardan el sábado, como los adventistas del séptimo día, o todos aquellos que abrazan un judaísmo mesiánico. Pero miren, ellos no queriendo profanar el sábado, porque es cuando ellos se juntan, ¿qué hacen? Ellos profanan el domingo. Profanan el domingo. Y de nuevo hago la pregunta, ¿qué tan importante es para el pueblo del nuevo pacto, para la iglesia, para nosotros, tener la plena seguridad de que ese día ya no es el sábado, sino el domingo? Entonces vamos a ver esto, el cambio de día. ¿Verdad? Recordemos lo que vimos en la primera hora.
El cuarto mandato es una ley natural y además es una ley positiva. Es decir, la obligación de guardarlo con su bendición correspondiente y de guardarlo un día de cada 7 permanece. Pero el día y las circunstancias cambian. Cambian del pueblo del antiguo pacto al pueblo del nuevo pacto. Dice Éxodo 31:14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Como sabemos, esta es una ley civil y ya no nos aplica a nosotros. Pero lo que permanece es el mandato de ¿qué? De guardar un día a la semana para adorar a Dios. Guardar el día de reposo. Ciertamente, hoy en estos días no se va a apedrear a alguien que no se congregue en domingo. Pero ¿qué pasa o cómo interpretamos eso en nuestros días? Aquel que no tiene la costumbre de congregarse en domingo, o está en un grave pecado, o está demostrando por eso que él no ha nacido de nuevo, que sigue en muerte espiritual. ¿Sí, mis hermanos? El cristiano anhela congregarse, anhela estar entre hermanos, anhela venir a adorar a Dios, anhela venir a escuchar la palabra de Dios, anhela venir a cantar a Dios. Es una bendición cantar juntos al Señor como lo hemos hecho. Entonces, empecemos con respecto al cambio de día. Empecemos por notar que en el Nuevo Testamento no se nos dice nada acerca de adorar a Dios en el séptimo día, en el sábado. No se nos dice nada. Este silencio de por sí ya habla mucho, considerando que la iglesia nace en el seno judío. Por otro lado, no encontramos un mandato de los apóstoles de guardar el sábado. El énfasis que encontramos en el Nuevo Testamento, como veremos, tanto por Jesús mismo como por los apóstoles, no deja duda, no nos va a dejar duda de que el día cambió del sábado al domingo. ¿Sí? Empecemos por ver la investigación de Lucas. Dice Hechos 27. El primer día de la semana, ¿ven? El primer día de la semana. ¿Qué día es, mis hermanos? El domingo. Dice, el primer día de la semana, en el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué es esto, partir el pan? Para la Santa Cena. Pablo les enseñaba qué estaba ocurriendo. Se estaba ministrando ¿qué? La palabra de Dios. Habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Como sabemos, Lucas fue un investigador, y no solo eso, fue un testigo ocular. Él deja una cronología casi día por día de los hechos de Pablo. En este caso, desde Filipos hasta Jerusalén. Y aquí, en el versículo 6, previo al que acabamos de leer, él registra que Pablo se queda allí una semana. Entonces, el punto es que él fue muy cuidadoso de dejarnos con mucha precisión los datos. Y él nos dice que el primer día de la semana, de nuevo, es el domingo. Es cuando Pablo asistió al culto de adoración local en un domingo. ¿No? Y comenzó, como vimos, con la predicación de la palabra. Pablo les enseñaba, y Lucas dice que predicó hasta la medianoche. Mis hermanos, esta es la primer referencia que encontramos en el Nuevo Testamento a la adoración dominical. Esta es la primer referencia. O sea, los cristianos se reunieron en un domingo a escuchar la palabra y a partir el pan, a celebrar la Santa Cena, la Cena del Señor. Entonces tenemos la investigación de Lucas. También tenemos por otro lado la instrucción del apóstol Pablo. Dice 1 Corintios 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y vean lo que dice el versículo 2. Cada primer día de la semana, de nuevo, ¿qué día es? Domingo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Miren, mis hermanos, si los primeros cristianos se siguieran reuniendo en el sábado, ¿verdad? ¿Por qué la instrucción no fue de recoger la ofrenda justamente en el sábado? ¿Sí? En el séptimo día de la semana. ¿Por qué? Porque ya era una costumbre reunirse ¿cuándo? En el primer día de la semana, en el domingo. Esa es la razón por la que él da el mandato de que justo en ese día, cuando están reunidos, se junte esta ofrenda para las necesidades que estaban pasando en Jerusalén. El primer día de la semana, ¿sí? Esta es la manera en que los judíos llamaban lo que conocemos nosotros como el domingo.
En ese día es cuando se reunían ellos a partir el pan, celebrar la cena del Señor, escuchar la palabra de Dios. Entonces vemos que los primeros cristianos conmemoraban, apartaban este primer día de la semana, porque era el día, como veremos, que fue el día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Sí, este mandato de Éxodo 28 de acordarse del día de reposo para santificarlo, recordemos lo que quiere decir acordarse, que apartarlo, ¿para qué? Para conmemorarlo, ¿verdad? Marcarlo como un día especial. Ellos lo cumplían por ser ley natural, o sea, apartaban este día, pero como era una ley positiva, y aquí recordemos lo que vimos, no voy a ya pasar tiempo explicando todo lo que vimos, había cambiado del sábado al domingo, mis hermanos. Sigamos viendo más evidencias. Veamos ahora la declaración del apóstol Juan en Apocalipsis 1:10. Dice el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí, mis hermanos, la gran mayoría de los comentaristas coinciden en que este día era el domingo. Pero a ya Juan solamente se refiere como en el día del Señor. Ya no explica más en qué día, porque sus lectores ya entendían que se refería al domingo. Ya era tan conocido que es en el día del Señor. Y dice, como dice Apocalipsis 1:10 y 11, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Vemos que nuestro Señor Jesucristo entregó su revelación a Juan, su Apocalipsis, en el día de la resurrección, en el primer día de la semana, en el domingo. Sí, y era ya tan conocido que el domingo era el día del Señor, que por eso aquí el apóstol Juan se refiere a él como el día del Señor. El latín domine significa del Señor, de donde viene la palabra domingo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto Hechos, o sea, hemos visto en Lucas, hemos visto las palabras de Pablo, visto las palabras del apóstol Juan, pero también las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él cambió, Él fue el que cambió el día del sábado al domingo. Dice Marcos 2:28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, Él creó el día de reposo. Él lo creó. En Hebreos 1:12 nos dice que Dios, por medio de Cristo, creó el universo. El tiempo es una creación de Dios. Los días son una creación de Dios. ¿Sí? Cristo creó el día de reposo. Y como Señor del día de reposo no lo abrogó. Él cumplió con todo. ¿Sí? Era parte de la ley moral, como sabemos. Pero al ser una ley positiva, y repito esto, Él hizo un cambio de día, pero por el gran cambio de significado que iba a ocurrir. O sea, por su gran obra de redención es que ocurre este cambio de día. Y este gran cambio de significado, mis hermanos, tiene que ver con la creación y con la nueva creación. Aquí pongamos mucha atención. Esperemos que el Señor nos dé mucho gozo al escuchar estas verdades y estas razones del cambio de día. Vamos a ver que hubo un gran cambio de significado, lo que significaba en la creación y en el pueblo del antiguo pacto, a lo que significa en la nueva creación con el pueblo del nuevo pacto. Como sabemos, Dios decretó un plan desde la eternidad para glorificarse a sí mismo salvando pecadores, por la obra de su Hijo Jesucristo. Y la creación es el gran teatro donde nuestro Señor está desplegando su gran obra de redención. ¿Sí? Aquí recordemos ya lo que hemos visto también en toda esta serie del Camino de Emaús, del pacto. Vean ustedes, Dios, antes de decir sea la luz, Dios dijo, iré a la cruz. ¿Sí, mi hermano? Dios, antes de decir sea la luz, Él dijo, iré a la cruz. El plan de redención es eterno. Ellos planearon salvar un pueblo. Ellos decretaron que el Hijo daría su vida. Dios Padre le daría un pueblo al Hijo. El Hijo daría su vida por este pueblo. Y el Espíritu Santo traería a nueva vida a este pueblo. ¿Para qué? Todo para la gloria de nuestro Dios Trino.
Ellos decretan este plan de redención en la eternidad. Entonces Dios despliega toda su creación ¿para qué? Para ahí ejecutar su gran plan de redención. Antes de que Dios dijera, sea la luz, Él dijo, iré a la cruz. ¿Sí? En el huerto del Edén, el día de reposo fue la culminación de la obra redentora. Y en el pueblo de Israel tomó un significado adicional. Ellos celebraban, ellos conmemoraban en el día de reposo también que fueron liberados de su esclavitud. Entonces ellos, vamos a ver que el pueblo del antiguo pacto conmemoraba dos cosas. Dice Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, ¿qué conmemoraba el pueblo del antiguo pacto? La creación de Dios. ¿Sí, mis hermanos? La creación de Dios, y que después de haber creado, Él reposó. Con todo el significado que ya vimos en la primera hora. Pero también conmemoraban otra cosa. Deuteronomio 5:15 dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces aquí, ¿qué estaban conmemorando aquí? Que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Entonces los judíos conmemoraban en su sabbat, o sea, no solo que Dios había creado los cielos y la tierra, sino también ellos conmemoraban la redención de Egipto, que Dios los había liberado de una manera milagrosa de la esclavitud de Egipto. Estas dos cosas, sí, mis hermanos, muy importante entenderlo. Estos dos eventos, la creación y la liberación de Egipto, que fueron separados por miles de años, como vemos en la historia bíblica, apuntaban a un evento glorioso, a nuestra nueva creación en Cristo y a nuestra liberación de pecados en Cristo. Hemos visto que en el Antiguo Testamento vemos sombras y tipos de realidades espirituales que ahora estamos viviendo en el Nuevo Testamento. Entonces, los dos eventos de la creación de Dios y la liberación de la esclavitud de Egipto apuntaban a un evento glorioso. ¿Cuál, mis hermanos? Nuestra nueva creación en Cristo y nuestra liberación de pecados en Cristo. Dice Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Cómo ha explicado este verso? La circuncisión tuvo un tiempo glorioso en el pueblo del antiguo pacto. La circuncisión les recordaba y los obligaba a cumplir con toda la ley. Pero eso a qué apuntaba, a que iba a venir el Rey de Reyes, Señor de Señores, iban a ser bajo la ley de mujer, obligado a cumplir con toda la ley, y la cumplió. Y una vez que él cumple con toda la ley, entonces ya ni la circuncisión vale nada, sino que es lo que vale, aquello a lo que apuntaba la circuncisión física. ¿Y a qué apuntaba la circuncisión física? A la circuncisión espiritual, a la circuncisión del corazón. Eso es haber sido hechos nueva creación. Que el Señor nos quita el corazón de piedra, nos pone uno de carne. Que pone su Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos. Amén. Entonces, ¿qué conmemoramos nosotros? Que por la obra de nuestro Señor Jesucristo somos nueva creación. En Cristo hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Por su gran obra de redención. Hemos sido regenerados, somos nueva creación. Y además, Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Redención, éramos esclavos del pecado. El Señor nos libera de nuestros pecados. Como Él pagó con su sangre nuestro rescate. Nos libertó de una esclavitud más opresiva que la del pueblo del antiguo pacto. ¿Sí? ¿Cuál? La opresión de nuestros propios pecados. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, en Cristo hemos sido redimidos, hemos sido, ¿qué? Libertados de nuestros pecados. Entonces, estamos viendo, mis hermanos, que nosotros nos reunimos en domingo, porque Cristo es el Señor del día de reposo. Y Él, como el Señor del día de reposo, Él cambió el día del sábado al domingo, por causa de una obra mucho más gloriosa que la creación. ¿Cuál? La redención. ¿Sí, mis hermanos? La redención. Sabemos que la creación de los cielos y la tierra
fue hecha por nuestro Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo intervienen en la creación. Un solo Dios en tres personas. Dios dijo en Génesis 1:26, y dijo Dios, un solo Dios, hagamos. Un solo Dios, hagamos. Un Dios, tres personas. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Evidentemente, Dios Padre está involucrado en ¿qué? En la creación, pero Él dijo, hagamos. En Génesis 1:2 leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Tenemos al Espíritu Santo. En Hebreos 1:3 leemos que Dios, por medio de su Hijo, hizo el universo. Y agrega en el versículo 3, Hebreos 1:3, el Cristo es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces la creación es una obra de nuestro Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De la misma manera, la redención es una obra de nuestro Dios Trino. Como sabemos, nuestro Dios Padre nos escogió, nos predestinó y nos llamó. Una obra de nuestro Dios Padre. El Hijo, Dios Hijo, es nuestro sustituto. Él es Dios Hijo, es quien dio su vida por nosotros. Con su sangre Él pagó por nuestro rescate. Y el Espíritu Santo es el que nos dio nueva vida en Cristo una vez que el Evangelio fue predicado. El Espíritu Santo nos unió a Cristo. Él nos santificó y Él nos glorificará cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Sí vemos, mis hermanos? O sea, así como la creación es obra de nuestro Dios Trino, la nueva creación también lo es. Entonces el cambio del sábado al domingo es por una obra más gloriosa que la creación y la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Es por causa de nuestra nueva creación en Cristo y nuestra liberación de pecados en Cristo. Nosotros guardamos el día del Señor, el domingo, y no el sábado, mis hermanos, porque nuestro Dios Todopoderoso dijo en la creación, hagamos al hombre. Pero en la redención Dios dijo, salvemos al hombre. Gracias a Dios por eso. En la creación nuestro Dios Trino dijo, hagamos al hombre. En la redención nuestro Dios Trino dijo, salvemos al hombre. La gloria de la redención, mis hermanos, es mucho mayor que la gloria de la creación. La creación sirve, está al servicio de la obra de ¿qué? De redención. Es tanta mayor la gloria de la redención, tanto mayor que la obra de la creación, que eso provocó el cambio de día del sábado al domingo. Piensa, mi hermano, si Adán hubiera obedecido por la creación, hubiéramos tenido derecho a un paraíso terrenal. Si hubiera obedecido, sabemos que peca. Pero por la redención, cada uno de los que hemos creído en Cristo, tenemos un título de propiedad en un reino que es celestial. Sí, dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, si Adán hubiera obedecido, ¿verdad? Por la creación, hubiéramos tenido derecho a un paraíso que es terrenal. Pero gracias a la obediencia del segundo Adán, tenemos un título de propiedad, ¿verdad? Una herencia que es celestial, segura, reservada en los cielos para nosotros. Por la creación, mis hermanos, tenemos vida en Adán, ¿sí? Pero por la redención tenemos vida en Cristo. ¿Sí? Por Adán tenemos vida, pero nacimos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Y en Cristo tenemos nueva vida. Amén. A Dios, mis hermanos, le costó mucho más redimirnos que crearnos. Piénsalo. O sea, en un sentido, la creación no le costó nada a Dios. Él habló y fue hecho. Pero en la redención hubo ¿qué, mis hermanos? Derramamiento de sangre. Le costó la vida de su propio Hijo.
O sea, digamos, en la creación, por así decirlo, Dios nos dio a nosotros mismos, nos creó. Pero en la redención, Dios se entregó a sí mismo por nosotros. O sea, quiero que veas, o sea, en este breve espacio de tiempo, la gloria de la redención mucho mayor que la gloria de ¿qué? De la creación. Que la creación sirve a la redención. Y por esta obra que es mucho más gloriosa es que nuestro Señor Jesucristo hizo un cambio de día. Del Sabbat al día del Señor. Amén. Dijo un puritano, Thomas Watson, dice, gran sabiduría fue vista en crearnos. Como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y agrega, pero mayor sabiduría fue vista en salvarnos. La gran obra de salvación llevó al apóstol Pablo a exclamar en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y él exclama esto después de habernos dejado toda una explicación gloriosa de nuestra salvación, nuestra justificación en Cristo, de hablarnos de la elección en Cristo. Y Pablo termina y dice, Señor, no te entiendo. Es lo que dice, no te entiendo. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios con respecto a la salvación. Inescrutables sus caminos con respecto a ¿qué? A su obra de redención. Conocemos un poco de nuestra redención y eso nos lleva a gloriarnos, ¿verdad?, en Cristo. Y tenemos una eternidad para seguir conociendo más y más de ¿qué? De esta gran obra de redención que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros podemos celebrar en domingo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo porque en Él somos nueva creación. Somos invitados, mis hermanos, somos convocados cada día a celebrar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección. ¿Sí? Nadie se salvó por sí mismo. Nadie se salvó por tomar una decisión por sí mismo. Fuiste llamado por el Padre. ¿Sí? El Espíritu Santo te iluminó para que entendieras que el Hijo había dado su vida por ti. Y te dio nueva vida. Nosotros podemos celebrar en un día del Señor la resurrección de nuestro Señor Jesucristo porque Él nos invitó, Él nos está convocando, Él nos salvó. Amén. Así como vimos que nuestro Dios Trino es creador y nuestro Dios Trino es redentor. ¿Quién puede crear algo de la nada aparte de Dios? De la misma manera, ¿quién puede salvarse por sí mismo aparte de Dios? Nadie. Vemos nosotros, podemos ver, o sea, el plan de Dios es perfecto, mis hermanos. El plan de Dios es perfecto. ¿Quién podrá agregar 1 centímetro de estatura? Nadie. De la misma manera, ¿quién puede poner una fe por él mismo? No. Efesios 2:8-9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Amén. Toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Él nos convoca aquí, Él nos llamó y nos atrae a Él y aquí estamos, celebrando su resurrección. Y hablemos de eso, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 21, el primer día de la semana. ¿Qué día, mis hermanos? El día del Señor, ¿sí? El día del Señor. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Sabemos, el sepulcro estaba vacío porque el primer día de la semana nuestro Señor Jesucristo había resucitado en un domingo. Y con la resurrección Él sella su gran obra de redención. ¿Sí, mis hermanos? O sea, con su resurrección Él sella toda su obra de redención. Y dio inicio a una nueva creación. Con su resurrección. Mira, dice primera a los Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho.
Hebreos 1, voy a leer esto y explico. Hebreos 1 nos dice que Dios, por medio de Cristo, hizo el universo. ¿Cuándo inició la creación, mis hermanos? El primer día de la semana. O sea, para nosotros un domingo. ¿Sí, mis hermanos? Ese día inició la creación. En ese primer domingo de nuestra historia, Dios inició ¿qué? La creación. Y Dios, por medio de Cristo, inició una nueva creación en ese primer domingo de resurrección. Nuestro Señor Jesucristo resucitó en un cuerpo glorificado en su día, en el día del Señor, en domingo, y fue hecho primicias de los que durmieron. Cuando dice de los que durmieron, de aquellos que duermen en Cristo. Aquellos que duermen en Cristo, esperando que la resurrección de sus cuerpos. Por eso, nuestro Señor Jesucristo es primicias, es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado para ya no morir jamás. Y nosotros, por gracia del Señor, cuando venga por segunda vez, resucitaremos juntamente con Él en cuerpos glorificados para estar para siempre con Él. Pero ve viendo estas cosas. El primer día de la semana, Dios inició la creación. El primer día de la semana, Dios, por medio de su Hijo, inició ¿qué? La nueva creación. Amén, mis hermanos. Las primeras apariciones como Cristo resucitado ocurrieron el primer día de la semana. Dice Juan 20, 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos el primer día de la semana. ¿Sí? Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, ahorita veremos qué día era ese, pero ¿qué día creen que era el día de Pentecostés? Domingo, y ahorita lo vamos a ver. Dice, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Pero cuándo? El día de Pentecostés. El Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés. Y vamos a ver qué día era este. En Levítico 23, 15 y 16 encontramos lo siguiente. Dice, y contarás desde el día que sigue al día de reposo. O sea, ¿desde qué día? Contarás desde el día que sigue, desde el domingo. Ese día era el día en que se ofrecían la gavilla de la ofrenda mecida. Ahorita síganme más en las cuentas del día. Dice, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. De ahí viene la palabra Pentecostés. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Pero qué día es? El día siguiente del día de reposo era cuando caía el día número 50. ¿Y cuál es el día siguiente al día de reposo? El domingo. O sea, Pentecostés siempre caía en domingo. En ese día se ofrecían los primeros frutos de la cosecha. Y mira, mi hermano, en ese día, en ese domingo, en Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y la iglesia cosechó los primeros grandes frutos con esa gran predicación del evangelio que hizo el apóstol Pedro. Dice que se agregaron como 3,000 personas. ¿Son coincidencias, mis hermanos, o el Señor nos está dejando aquí otro tipo de verdades? Pero veamos esto. Nuestro Dios Trino honró el día de reposo, el día del Señor, el domingo. El Padre lo bendijo y lo santificó. Amén. El Hijo resucitó en el día del Señor. Y el Espíritu Santo descendió
en el día del Señor. ¿Sí vemos, mis hermanos? O sea, nuestro Dios Trino está honrando ese día. Entonces nosotros, creados a imagen y semejanza de nuestro Dios, ¿acaso no lo honraremos? ¿Acaso no lo santificaremos? ¿Acaso no lo apartaremos para adorar y glorificar a nuestro bendito Redentor? Entonces, nos reunimos en domingo porque encontramos evidencia en el Nuevo Testamento que la iglesia se congregaba en el primer día de la semana. Nos reunimos en domingo porque vemos que Jesús dio su revelación a Juan, su Apocalipsis, en su día, en el día del Señor. Nos reunimos en el domingo porque Cristo, siendo el Señor del día de reposo, Él cambió el sábado al domingo por causa de una obra mucho más gloriosa que la creación, la obra de la redención, obra que Él selló con su resurrección. Y nos reunimos en domingo porque en ese día Cristo resucitó, sellando así su gran obra de redención. Amén. Nos reunimos en domingo porque fue el día cuando Cristo resucitado se presentó a sus discípulos por primera vez. Fue en domingo cuando el Espíritu Santo desciende para establecer la iglesia de Cristo. Fue en domingo cuando por esa primer predicación se llevó la primer gran cosecha de salvación. Amén. Entonces, con todo esto, respondamos las preguntas que dejamos en la primera hora. ¿Debe el pueblo del nuevo pacto guardar el sábado como lo hacen los adventistas del séptimo día y los judíos mesiánicos? No. ¿Hay diferencia en nuestros días entre guardar el sábado o guardar el domingo? Muchísima. ¿Hay justificación bíblica para que guardemos el domingo? Amén. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas para guardar el día de reposo? Entonces cerremos con eso, ¿verdad, mis hermanos? Y recuerda algo, ¿verdad? Vamos a encontrar evidentemente mandatos, prohibiciones, pero estos mandatos siempre descansan en la gracia que llegó a nuestras vidas. Espero que con lo que hemos ahorita visto podamos ver la mucha gracia que llegó a nuestras vidas. Amén. Esa es la base para que podamos obedecer. ¿Sí? Recordar siempre la gran obra de redención, lo que significa para nuestro Dios Trino, para que nosotros podamos honrarle con nuestra obediencia. Dice Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces vamos a ver lo que no debemos hacer y después ver lo que sí debemos hacer. ¿Sí, mis hermanos? Lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer. Entonces, dice el mandato, no hagas en él obra alguna. Entendemos primero que esta no es una prohibición absoluta. O sea, no estamos llamados a la inactividad total, a la pereza total en el domingo. ¿Qué debemos hacer? Asistir al culto, orar, leer las escrituras, predicar, cantar himnos como lo hemos hecho. En este día, mis hermanos, y es una verdad, o sea, los pastores, los que están al frente, trabajan mucho, físicamente y espiritualmente. Pero evidentemente este es un trabajo que no profana el día del Señor. Entonces cuando dice no hagas en él obra alguna, no se refiere a qué, a una inactividad. Pero entonces ¿a qué se refiere? Pues aquí primeramente vemos que no debemos utilizarlo para trabajos seculares. Sí, es una profanación, voy a leer lo que puse, un sacrilegio, robar a Dios el tiempo que Dios ha consagrado para su adoración y en lugar de venir a adorarle, dedicarlo a nuestras labores seculares.
Dijo el puritano Thomas Watson, quien dedica parte del día de reposo a las ocupaciones terrenales es un ladrón peor que un asaltador de caminos, puesto que el uno roba al hombre, pero el otro roba a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes un trabajo secular en el que regularmente, domingo a domingo, tienes que trabajar o tienes que viajar, regularmente tienes que considerar cambiar ese trabajo, cambiar esa agenda. ¿Sí, mi hermano? No sé, aquellos que dan servicios, de lo que sea, ¿no? Servicios, plomería, electricidad, y te llega, o sea, sé que agarras el trabajo cuando llega y te dicen, solo en domingo te puedo recibir. Si eso te ocurre con frecuencia, tienes que aprender a decir no. No, o sea, no profanar el día de reposo. Sí, es un mandato para todos, pero estamos hablando de ¿qué? De los hijos de Dios, de los cristianos. Mira, Dios dijo en Éxodo 16:26, 6 días lo recogeréis. ¿A qué se refiere? Al maná. Mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. ¿Qué lección nos deja aquí Dios con esto? Que en la semana Dios va a dar suficiente provisión, trabajando 6 días, suficiente provisión, para poder suplir nuestras necesidades el domingo sin trabajar. Amén. Es lo que nos está diciendo aquí. Sabemos que en el día en el caso del maná del cielo, el viernes, Dios les enviaba una doble porción. Y comían y guardaban ¿para qué? Para el sábado. En nuestro caso no es que el sábado vas a ganar el doble, ¿verdad? Pero ¿qué es para nosotros? Que de lunes a sábado, estamos llamados a trabajar de lunes a sábado. Dios nos va a bendecir económicamente hablando con lo suficiente. ¿Para qué? Para que el domingo no tengamos necesidad de trabajar. Es un día que el Señor nos regala. Para reposar precisamente ¿de qué? De nuestras actividades seculares. Para olvidarnos por un momento de toda nuestra agenda que llevamos en la semana, apretada y de carreras. Es nuestro reposo, ¿sí o no, mis hermanos? Es en domingo venimos a reposar. Pero es un reposo evangélico. Reposamos haciendo esto, escuchando su palabra, siendo bendecidos con su palabra, cantándole a nuestro Señor, orándole. Y como veremos, no solo el tiempo que dure el culto, sino el resto del día del Señor, como vamos a ver. Entonces el Señor prohibió que se recolectara maná en el día de reposo. Sí, vean ustedes, o sea, pudiéramos pensar que no pasaría nada si Dios lo hubiera permitido. O sea, el maná era la base ¿de qué? De su sustento. La hora de la recolecta era entre las 5 y las 6 de la mañana, era muy temprano. Podemos pensar que, bueno, bien podían salir y recogerlo y después ¿qué? Guardar el resto del día. Pero no, el Señor ¿qué dijo? Guardaréis el día de reposo. Te estoy dando 6 días. Lo suficiente, ¿para qué? Para que el domingo lo dediques a mí, a adorarme a mí. Para nuestra bendición, mis hermanos. Ese es el punto. Si muchos hoy en día que se dicen, hablo de los que se dicen ser cristianos, o que son cristianos, que viven trabajando en el día del Señor, quizás pensando que así ganarán más, o que pagarán más rápido aquella deuda. Mira, mi hermano, o sea, no, tengamos fe. El Señor nos bendice lo suficiente en 6 días. ¿Para qué? Para que santifiquemos el domingo. Si pensando que vas a ganar más para pagar más rápido esa deuda o lo que sea, lo que está pasando en tu vida es que tu vida espiritual está cada vez más marchita, más seca, más vacía. ¿Sí, mi hermano? Dice Thomas Watson, la mano no puede estar ocupada en el día del Señor sin que el corazón se contamine por ello. Es imposible. O sea, si Dios lo santificó y lo estás profanando, claro que te vas a contaminar, hablando, ¿qué? Espiritualmente. Dice Thomas Watson, estar ocupados en tareas terrenales es degradar la esencia de su honra. Dios no permitirá que ese día se profane o contamine en lo más mínimo. Jehová dijo a Moisés en Números 15:35, irremisiblemente muera aquel hombre. ¿Cuál? El que no guarda el día de reposo. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Como hemos visto, es una ley civil. Ya no aplica esto para nosotros. Pero ¿qué nos deja esta enseñanza? Que aquel que no guarda el día de reposo, ¿sí? O sea, aquel que no lo guarda, su fin de ellos por profanar el día será un fin terrible. ¿Qué le espera? La condenación eterna. Porque él está profanando aquello que Dios llamó santo.
santo. Entonces, no debemos utilizar el día del Señor para trabajos seculares regulares, ¿sí, mis hermanos? Regulares. Y no vamos a dar aquí una lista de qué hacer o no hacer. Quiero que cada quien entienda el espíritu del mandato y se pueda conducir, ¿sí?, con conciencia tranquila y en piedad para este mandato. Oye, ¿qué pasa si de repente tengo una urgencia en el domingo? Porque, no sé, una cierta ocasión me pasó allá, gracias a Dios, en el trabajo que tengo en México, en la planta, empezó a llover, se filtró toda el agua en domingo. Toda el agua se filtró, había un trabajo. ¿Puedo ir? Pues sí, claro. Ve, es una urgencia, atiéndela, no pasa nada. ¿Sí me explico? O sea, con sentido común santo, obedezcamos el mandato. Mira, en otra iglesia en la que vivimos en esa iglesia 10 años, pasó esto. O sea, en el domingo, la esposa de una de las personas de allí estaba dando a luz. Y él allí era una iglesia legalista. O sea, era mucho de que me vean que hago las cosas bien, ¿verdad? Era mucho agradar al hombre. ¿Sabes lo que hizo él? Por quedar bien con el pastor y que todos dijéramos qué piadoso es él, pues esperó hasta salir a las 3 de la tarde para ir con su esposa. Y en ese lapso su esposa ya había dado a luz. Y lo peor de todo es esto, que el pastor no lo ponía de ejemplo. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Sí? Si estamos aquí en medio y no sé, un hermanito se pone enfermo aquí, algo grave, córrele y llévalo al hospital. ¿Sí me entienden? O sea, entendamos el espíritu del mandato. El cumplimiento de la ley es el amor, ¿verdad? También partamos de ahí. Pero bueno, si tu trabajo regularmente te impide asistir un domingo, entonces es un trabajo que tienes que cambiar. Ahora, si regularmente dices, bueno, el domingo de las 4 a las 7, voy a aprovechar para avanzar en trabajos de la semana, también tienes que cambiar esa práctica. También estás profanando el día de reposo. Y vamos a ver todo lo que podemos hacer en ese día. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien. Entonces, no debemos utilizarlo para trabajos seculares regulares. Tampoco debemos utilizarlo para propósitos egoístas o actividades propias de ocio. Vamos a ver este punto. Dice Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres. Esta palabra viene del hebreo chuf. O sea, si te arrepintieres, si cambiaras, si te apartares, si dejares, es lo que nos dice. Ve. Si te arrepintieres del día de reposo de hacer tu voluntad, es lo que nos dice el mandato. ¿Sí, mis hermanos? O sea, si te arrepintieres de hacer tu voluntad en el día de reposo, dice, en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. Esto implica que actividades lícitas entre semana pueden ser ilícitas en el domingo, no andando en tus propios caminos. No sé, si alguien el domingo en la tarde dice, yo me gusta irme 3 horas a jugar el tenis, todos los domingos en la tarde, estás buscando tus propios caminos. ¿Sí? Yo platicando de esto con un pastor justamente de Guadalajara, él dijo que él tenía esa práctica. Ya, como el domingo pues ya termina y se iba, el pastor, se iba a jugar tenis. Pues siendo persuadido de todo esto, él lo cambió. Y ahora que lo dedica a visitar a los enfermos, a convivir con hermanos. ¿Sí? O sea, cambió un uso lícito entre semana por un uso sagrado, santo, en el día del Señor. Y de nuevo, yo te voy a explicar el mandato y que Dios te ayude a ti a obedecerlo. ¿Sí, mi hermano? Entonces dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Debemos ser movidos incluso a cuidar lo que hablamos en el día de reposo.
¿Sí? ¿Qué deberíamos procurar? O sea, salir a comer juntos es delicioso, ¿no? O sea, me refiero no a la comida, sino el comer juntos. ¿Qué deberíamos procurar ahí? Que nuestra plática sea gobernada ¿por qué? Por la palabra de Dios. Ok, debería ser todos los días, sí, pero especialmente ¿cuándo? El día de reposo. Entonces Dios quiera que cuando salgamos de aquí, estemos en la comida, platiquemos justamente de lo que se nos fue enseñado aquí. ¿Sí, mis hermanos? Aquí. O sea, dice, ni hablando tus propias palabras. Aunque esas palabras sean de cosas lícitas, ese es el punto. Déjate platico de mi trabajo y de todo. Está bien, es lícito, pero es mejor platicar de qué? De la obra de redención de mi Señor Jesucristo, de la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu, de lo que he aprendido de su palabra, de lo que he hecho en mi vida, de las áreas que me ha santificado, etcétera, etcétera. Y dice, y vean, la promesa que nos da el Señor. Si retrajeres, si te arrepintieres de hacer tu voluntad, ya estamos entendiendo lo que significa, dice el 14, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué quiere decir? Te voy a bendecir espiritualmente hablando. ¿Sí, mis hermanos? Joel Vicky dice, aquí el profeta extiende la prohibición de involucrarnos en labores, incluyendo la búsqueda, es decir, incluye la búsqueda de nuestras propias recreaciones personales y actividades de ocio. Incluso las palabras que hablamos han de ser reguladas por el mandamiento. Entonces aquí, en resumen, no debemos planear cómo perder el tiempo el resto del día en el día del Señor una vez que termine el culto. O sea, es decir, ya cumplí, ya fui, ya el resto del día ya es mío. No, Dios santificó un día de 24 horas, el día de reposo, el día del Señor. ¿Cuándo? El domingo. ¿Sí? El domingo termina hasta las 12 de la noche. ¿Sí, mis hermanos? ¿Vamos bien con la explicación? Con la explicación. La obediencia entre tú y Dios. ¿Sí? Entonces, debemos buscar deleitarnos en Jehová. Debemos retraer nuestro pie de hacer nuestra voluntad, aunque lícita en otros días, y buscar hacer la voluntad de Dios en el domingo. Si hacemos eso, seremos bendecidos espiritualmente por Dios. Entonces ya vimos lo que no debemos hacer. Ahora, lo que debemos hacer. Aquí Dios me ayudó a resumirlo en tres tipos de obras, lo que debemos hacer. Obras de devoción, obras necesarias y obras de misericordia. Vamos a ver lo que debemos hacer. Obras de devoción. Dice el mandato, recordar el día del Señor. Dice Éxodo 28, el inicio. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ya vimos lo que significa la palabra que recordar, conmemorar, apartar o esperar con gozo ese día. O sea, Dios nos ha dado 6 días, vean mis hermanos, es que 6 días para nuestros asuntos, pongámoslo así. Y se ha reservado un día para Él. Es como si Dios nos dijera, es justo que separes este día para mi adoración. Pero el día del Señor debe dominar nuestra agenda. Es decir, el día del Señor tiene prioridad sobre los demás días de la semana. ¿Sí, mis hermanos? Es el día más importante para un cristiano, el día del Señor. Debe dominar tu agenda. Debemos ordenar nuestros asuntos pensando en nuestra adoración del domingo. O sea, no dejar pendientes para el domingo. Y si dejas pendientes, déjalos para el lunes o para la siguiente semana. Mira, desde algo tan simple como el sábado por la noche, tener tu Biblia lista. ¿Cuántas veces no andamos a las carreras? ¿Y dónde está mi Biblia? ¿Y dónde está lo que sea? O sea, prepáralo cuando, el sábado. O sea, eso es acordarnos, prepararnos de algo tan simple. O también algo como en el sábado haber leído, haber meditado, incluso haber cantado himnos en sábado. ¿Sí me explico? O sea, preparemos nuestra alma ¿para qué? Para guardar debidamente y para adorar a Dios en su día, en el día del Señor. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, obras de devoción dice recordar. Ahora, debemos santificar el día.
Dice Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, Dios es quien lo santificó, ¿sí? Dios es quien lo apartó. ¿Para qué? Para un uso santo. Es lo que debemos de hacer nosotros. Santificar el día. ¿Y cómo lo hacemos con lo que estamos haciendo aquí? ¿Con qué? Oraciones, lecturas, cantos, predicación, ¿sí? Cuando haya bautismo, cuando Dios quiera que tengamos Santa Cena regular. Eso es santificarlo. Claro que está por demás decir que tenemos que venir a congregarnos en un domingo. Si no venimos a congregarnos, ¿cómo vamos a hacer todo esto? ¿Cómo vamos aquí a orar como iglesia? ¿Cómo vamos a cantar como iglesia? ¿Cómo vamos a escuchar la palabra como iglesia? Si no vienes y te congregas, ¿cómo? Digo, está por demás decir, tenemos que venir y congregarnos. Y yo comentaba en la mañana, mis hermanos, o sea, en un domingo, si por la gracia del Señor, porque solo es por la gracia del Señor, se nos dan 2 tiempos de estudio como lo hemos podido hacer, por la gracia de Dios, y créanme que es solo por la gracia de Dios. El cristiano no tiene la opción de decir voy a uno, voy al otro. O sea, debe de atender a ambos. O sea, ¿por qué? Porque vas a salir muy bendecido, es todo. Vas a salir conociendo más a tu Dios, amando más a tu Dios, obedeciendo más a tu Dios. Es eso. Entonces, les repito los que le dije en la mañana, mis hermanos. Vamos a agregar otra clase a las 9 de la mañana y otra clase a las 7 de la tarde. Cuando haya otra persona que ayude en la enseñanza. Muy bien. Obras de devoción. Recordar, santificar. Reposar de nuestro trabajo. ¿Sí? De nuevo dice Éxodo 29 y 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Una cosa es dejar de trabajar y otra cosa es reposar en Dios. ¿Sí? O sea, hoy desconéctate de la semana. Porque es que tengo esta deuda así, ahorita olvídate de esa deuda. O sea, déjala en el Señor. ¿Sí? Hoy gózate en el Señor. Hoy es el día de reposo. Hoy estás celebrando que eres salvo, mi hermano. Estás celebrando que el Señor Jesucristo viene pronto. Estamos celebrando que pronto estaremos ya viéndole cara a cara en la eternidad. Hoy no te preocupes por lo que te esté pasando. No te preocupes. Dedícalo ¿sí? O sea, descansa en el Señor. Descansa en el Señor. ¿Sí? Si estás aquí ya ahorita pensando en tus pendientes de lunes, arrepiéntete. ¿Sí? Y está aquí. No te desveles en el sábado, para que no te estés durmiendo aquí el domingo. Es algo que les confieso. A mí me cuesta hacerlo, porque ahí estoy en la madrugada terminando justamente esta clase. Quiero que el Señor me ayude a ordenar eso. Pero ya está, o sea, ya está el deseo puesto. Digo, gracias Dios, ayúdame. ¿Sí? O sea, el sábado no es para irte de fiesta en la noche. ¿Sí? No es para ver la premier de la medianoche. ¿Es para qué? Para recordar, para prepararte para el día de reposo, para descansar, estar aquí. ¿Sí, mi hermano? Entonces, no estés aquí presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. ¿Sí? No nos cuentes tus penas del trabajo, no te vamos a ayudar en domingo. No, hermano. Muy bien. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? ¿Estamos en qué? En las obras de devoción. ¿Sí, mis hermanos? ¿Qué más debemos hacer? Debemos observar un día de 24 horas. 6 días trabajarás, harás toda tu obra. O sea, tenemos 6 días para completar todas nuestras labores. ¿Sí? O sea, que no quede pendientes para el domingo, ¿sí? O sea, que quedan pendientes, pues claro, pero para eso está la otra semana, los otros 6 días. Vaya. ¿Sí? Como ya mencioné, después del culto, medita en los grandes temas que has aprendido de Dios. Medita en tu Padre como tu Creador, en Cristo como tu Redentor, el Espíritu Santo como tu Santificador. Platica sobre lo que aprendiste en el sermón de domingo. Recuérdalo. O sea, el día del Señor no termina cuando salimos del culto. Ese es el punto. Entonces, esas son las obras, de nuevo, de devoción. Hay obras necesarias.
Para no caer en lo que caían los fariseos, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo está sanando enfermos y van y lo quieren matar porque está sanando enfermos en el día de reposo. O sea, son las obras necesarias sin las cuales no podemos subsistir o no podemos subsistir bien. O sea, dice, podemos apagar un incendio impidiendo perjuicios materiales o personales sin que eso sea visto como una profanación del día de reposo. Pues claro, ¿verdad? Es como les decía, si mi esposa está dando parto en domingo, ¿qué hago? Pues ve con tu esposa. ¿Ve? O sea, obras necesarias. También aquellas que son beneficiosas. Por ejemplo, si llevas invitados a tu casa y le dices, oye, ven a mi casa, pero no te puedo preparar comida porque es día de reposo. Pues no, vean mis hermanos. Digo, esto está muy sencillo, pero no quise dejar de pasarlo. Obras de caridad. Debemos procurar hacer obras de caridad hacia nuestro prójimo, ya sea a sus almas o a sus cuerpos. O sea, con frecuencia tanto el alma como el cuerpo sufre aflicción. A sus almas es buen tiempo para visitar a un hermano, para aconsejar, exhortar, orar con él, etcétera, leer la Biblia, para perdonar si tenemos ahí algo que tenemos guardado. A sus cuerpos, ¿verdad? Ocupados en algo que pueda necesitar. Quizás llevarle las medicinas, llevarlo al doctor, visitarlo si está enfermo. O sea, son obras de caridad. ¿Sí? O sea, observar el día del Señor por parte de los santos. Contemplemos estas tres áreas: obras de devoción, obras necesarias y obras de ¿qué? De caridad. Y debemos hacerlas como acciones de gracias a nuestro Dios Trino, por esa gracia enorme que llegó a nuestras vidas, porque Él salvó a pecadores y merecedores como nosotros, porque solo por su bendita obra es que estamos aquí reunidos y somos invitados a celebrar el día del Señor. En resumen, no usemos el día de reposo para asuntos ajenos a la adoración a Dios. No ignoremos la santidad del día de reposo. No faltemos a un culto de domingo por cualquier cosa. Ve, cuanto más santos somos en un día de reposo, más santos seremos en la siguiente semana. Esta es una verdad bíblica. Como leímos, ¿verdad? Isaías 56:2 dice que si guardamos el día de reposo seremos muy bendecidos. Dice, bienaventurado, muy bendecido el hombre que hace esto y el Hijo de Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Pues gracias a Dios por su palabra, mis hermanos. Y recordemos, nuestro Dios Trino honró el día de reposo. Dios Padre lo bendijo y lo santificó. El Hijo resucitó en el día del Señor. El Espíritu Santo descendió en el día del Señor. Nosotros, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, debemos de honrar el día de reposo, santificarlo, apartarlo para adorar a nuestro Señor, para dar toda la gloria a nuestro Dios. Amén. Nos reunimos y guardamos el domingo porque Cristo cambió el día de reposo del sábado al domingo, por causa de una obra mucho más gloriosa que la creación, la redención. Obra que Él selló con su resurrección, obra que disfrutamos porque por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, porque nos rescató de la esclavitud de nuestros pecados, porque hoy tenemos libertad para obedecer a nuestro bendito Redentor, porque es un gozo guardar el día de reposo. Que el Señor nos ayude a guardarlo, a santificarlo, a bendecirlo, porque Él lo ha hecho, porque Él nos lo ha regalado a nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude a revisarnos a cada quien y que nos lleve, por amor a nuestro bendito Cristo, a hacer los ajustes que tenemos que hacer, que seguramente todos tenemos que hacer, muchos. Gracias a Dios, ¿verdad? Por su palabra. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque verdaderamente es viva y es eficaz, Padre. Gracias, Señor, porque verdaderamente, Señor, es glorioso que la podamos entender.
recordando que hubo un tiempo en que con un entendimiento entenebrecido, no comprendíamos nada de tus verdades espirituales. Ahora no solo las entendemos, sino tenemos ese anhelo santo de quererte obedecer, Padre. Ayúdanos a obedecerte. Danos de tu gracia para poder hacerlo. Ayúdanos a ver áreas que seguramente son muchas en la vida de cada uno de nosotros que tenemos que corregir. Ayúdanos a guardar en santidad, apartar, bendecir el día de reposo. Gracias porque nos lo has regalado. Gracias porque nos prometes que nos bendecirás lo suficiente 6 días de la semana para poder estar aquí, Señor. Tener nuestra probadita de cielo en un domingo, Señor. Poder experimentar aquello que gozaremos eternamente cuando estemos en nuestra tierra celestial. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo obedientes, Padre. A seguir siendo fieles a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, que esas verdades impacten nuestra mente, impacten nuestro corazón, impacten nuestras acciones, para darte la gloria en todo lugar en el que nos encontremos. Gracias, bendito Padre. Gracias por la obra grandiosa de redención que fue sellada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén.